Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar esta presentación de hoy. Antes de hablar de COVID, quisiera actualizarlo sobre el impacto de la tormenta tropical Fred en el oeste de Carolina del Norte. He declarado un estado de emergencia para esta tormenta y he hablado con numerosos oficiales locales para ofrecer asistencia. Nuestro equipo de administración de emergencias está colaborando directamente con los representantes de emergencia local en el oeste con respecto a búsquedas y rescate. Aproximadamente 250 personas de seguridad pública están realizando operaciones de rescate mediante botes y aviones. Los condados de Haywood y Transilvania sufrieron especialmente anoche. Tuvieron hasta 12 pulgadas de lluvia en los últimos 2 días. Los reportes iniciales no confirmados en ciertas comunidades muestran niveles de agua de 3 a 7 pies más altos que sus marcas de niveles previos más altas. Anoche, aproximadamente 85 personas fueron rescatadas por inundaciones en ríos muy rápidos y continuarán los trabajos para encontrar a personas no localizadas. Muchas personas no tienen electricidad y ahora son 11.600 personas que todavía no tienen energía. Las cuadrillas están trabajando para evaluar los daños y restaurar el servicio. Las autopistas principales están abiertas. Sí tenemos 6 carreteras principales que están cerradas y 49 caminos secundarios cerrados. Y el Departamento de Transporte está evaluando para evaluar y reabrir estas carreteras. El pronóstico del tiempo indica que habrá más lluvias esta semana. Sabemos que es posible que haya más inundaciones. Carolina del Norte está demasiado familiarizado con situaciones de inundaciones devastadores. Continuaremos monitoreando y ofreciendo apoyo a nivel estatal. Oramos por las familias y los negocios afectados que se han visto afectados y deseamos agradecer a todos los que han participado en estos trabajos de rescate, restauración y de energía. Yo y el director de emergencias de Carolina del Norte, Will Ray, junto con el secretario de Transporte, Eric Boyette, aceptaremos preguntas al final de esta presentación. Pero ahora quisiera hablar sobre COVID-19. A partir de hoy, hemos tenido 1.150.130 casos, 5.256 nuevos casos reportados desde ayer, 2.930 personas en el hospital, y esa cifra está aumentando. Y tristemente, 13.952 personas han fallecido. El día de hoy vamos a compartir nueva información en nuestras métricas estatales. Pero primero, deseamos anunciar los ganadores finales de la última caloría de 1 millón para los vacunados y el premio de 4 años de matrícula universitaria. El ganador final de nuestro premio de 1 millón es la persona Lily Fowler, que viene del condado de Yadkin, de la población de East Bend. Está en su último año en la Universidad de NC State y le voy a pedir que venga. Y ella está dispuesta a responder un par de preguntas. Así que, Lily, hola. ¿Por qué elegiste vacunarte? ¿Y qué le dirías a las personas que no están seguras, están pensando vacunarse? Elegí vacunarme porque estaba yo mudándome del colegio y en mi último año no pude vivir en la universitaria. Ahora vivo en Raleigh, hay más riesgos, y decidí que es tiempo para recibir la vacuna. Y lo que le diría yo a alguien que no está seguro acerca de vacunarse es una opción personal. Hagan sus investigaciones con las fuentes que ustedes consideran confiables. Y probablemente es todo lo que quisiera decir. Lily, ¿hay algo que quieras compartir acerca de qué piensas hacer con el dinero que te ganaste? Respuesta. Soy una persona muy frugal y tal vez quisiera invertir. Tom y yo vamos a comprar una casa a largo plazo. Quisiera llevar a mi sobrina Tilsey a llevarla a Disney cuando sea seguro poder viajar. Muchas gracias, Lily. Eso es excelente, una historia acerca de por qué decidiste vacunarte y gracias por compartirla. También tenemos nuestro ganador de la beca de 4 años, la señorita Brilliant Dean, vive en Gardner y está en el 8º grado de bachillerato.
Brilliant es una alumna atleta cuyos padres se enorgullecen de su promedio de calificaciones de 4.0. Ella está aquí presente y está dispuesta a responder un par de preguntas. ¿Gustas venir, Brilliant? ¿Nos puedes decir por qué decidiste vacunarte y qué le dirías a los que todavía están decidiendo si se deben vacunar? Yo elegí vacunarme porque me va a proteger a mí, a mi familia y a otros para evitar la propagación del virus. Para aquellos que no se han vacunado y no están seguros, yo les diría que deben tomar en cuenta cómo este virus ha afectado a todo el mundo. Y si ustedes quieren proteger a sus seres queridos, por favor, vacúnense. ¿Hay algo más que quieras compartir acerca de qué es lo que quieres estudiar en la universidad? La verdad no he pensado exactamente qué es lo que voy a estudiar. Quisiera ir a UNC Chapel Hill para continuar mis estudios. Eso es fabuloso. Gracias, Benlin. Estamos muy contentos por ti y tu familia porque decidieron vacunarse y que tienes esta oportunidad de esta fabulosa beca. Gracias. Ya se terminaron las rifas de efectivo, pero aquí tengo buenas noticias. Todavía pueden recibir su vacuna y protegerse contra este virus mortal y en muchos lugares pueden recibir una tarjeta de $100. Y tan solo por vacunarse. Y con las cifras de COVID-19 aumentando, las vacunas son la mejor manera de bajarlas. Las vacunas son seguras, eficaces y gratis. Con la vacuna, ustedes se protegen contra el riesgo de hospitalización y muerte. Sin la vacuna está vulnerable y las estadísticas lo muestran. La gran mayoría de las personas en el hospital o las que están muriendo con COVID-19 son los que no se vacunaron. Recientemente les ordené a las agencias del Gabinete Gubernamental Estatal que les exijan a los empleados del Estado que verifiquen que ya están vacunados. Para aquellos que no lo están, se les exigirá pruebas semanales y mascarillas. Yo insto al sector privado a unirse a nosotros para exigir las vacunas y estoy orgulloso de que muchos negocios locales y nacionales están haciendo esto. Compañías como Tyson Foods está exigiendo que los empleados estén vacunados y muchos restaurantes y otros negocios están exigiendo esto para sus clientes. Esto es bueno. Hoy tenemos a Janine Benson de Live Nation Entertainment con nosotros. Es una compañía que organiza conciertos y eventos en todo el país y también aquí en varios lugares en el estado. Están exigiéndoles a los empleados, a los artistas y los que montan el evento y a los asistentes que compruebe que están vacunados o que tengan una prueba para entrar. Esta política anima a muchas personas a vacunarse al hacer su parte para terminar la pandemia y crear un ambiente seguro para sus clientes. Ellos están ayudando a que prospere nuestra economía. Yo le quiero pedir a la señorita Besson que nos comente por qué implementaron esta política en Live Nation. Gracias, Gobernador Cooper, por invitarme aquí el día de hoy. Live Nation tiene el compromiso de encontrar la mejor manera de continuar con espectáculos en vivo en Carolina del Norte. Después de 2 años de ausencia, ha sido increíble ver cómo la comunidad se reúne para disfrutar la música en vivo nuevamente. El reiniciar los conciertos nos ha dado la oportunidad de contratar a más personas. Estamos procurando continuar con los eventos de la mejor manera para beneficiar al personal, los cantantes y sus asistentes, admiradores y la comunidad. Como líder de Live Nation, comenzaremos a pedir comprobante de vacunación total o de prueba negativa en todos los eventos a partir del 4 de octubre. Incluyendo Lollapalooza, donde el 90% de los admiradores trajeron comprobante de vacunación y 12% de los admiradores dijeron que era una razón para vacunarse localmente. Nosotros acabamos de tener el concierto Dead and Company Show en Coastal Credit Union Music Park y vimos que el 70% de los fans dieron comprobante de vacunación. Esto ha sido fabuloso, este modelo animado a que todo mundo vaya y se vacune y también para ayudarnos a cuidarnos. Gracias, Gobernador Cooper y doctora Cooper, y anticipamos con gusto traer la magia de la música en vivo a Carolina del Norte.
Gracias por mostrar el tipo de liderazgo corporativo y de negocios que necesitamos para acabar con la pandemia. Ahora que la mayoría de las escuelas de kinder a doceavo se preparan para abrir sus puertas la semana que entra para el semestre de otoño, tenemos muchos distritos escolares que exigen mascarillas y otros protocolos de seguridad para sus estudiantes y personal. Esto incluye varias que han revertido el curso en los últimos días y ahora exigen mascarillas. Insto de manera urgente a los líderes escolares que hagan que las mascarillas sean obligatorias para los estudiantes, personas, y el exigir mascarillas en las escuelas ayudará a que los estudiantes aprendan en las aulas, que en tanto al mismo tiempo están ayudando a combatir COVID. Queremos que las escuelas eduquen a los niños y que no se conviertan en puntos de brote del virus. Y felicito a los líderes escolares que están al tanto de la salud de sus estudiantes y personal. Ahora le quiero pedir a la doctora Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que comparta con nosotros la última información de las cifras de Carolina del Norte. Gracias, gobernador, y felicidades, Lily y Breland. Muchas gracias por compartir sus historias y motivar a los jóvenes a vacunarse ahora. Y gracias a Live Nation. Espero más empresas en todo el estado sigan su liderazgo para poder terminar con esta pandemia. Las tendencias van en el sentido equivocado. Necesitamos que todos ayuden para que más personas se vacunen. Veamos los datos más recientes. Esta primera gráfica muestra a personas que vienen al departamento de emergencias con síntomas similares a COVID. Esto es nuestro mecanismo de detección temprana. Estamos viendo esta línea amarilla. Ha estado aumentando rápidamente durante el mes de julio y ahora está mucho más alta que en el verano pasado. Luego vemos los nuevos casos de COVID. Esta primera gráfica muestra la trayectoria de nuevos casos diarios desde que tuvimos el primer caso en marzo del 2020. Este gran aumento que sucedió a principios de enero fue antes de que hubiera vacunas disponibles. Ahora bien, del lado derecho de la gráfica, y vean qué tan inclinada está esta línea. Estamos teniendo una aceleración de casos más rápida desde que inició la pandemia. Si los casos siguen aumentando a esta tasa, en cuestión de semanas superaremos el punto más alto de enero. Ahora veamos más a fondo los últimos casos en estas últimas semanas. Aquí estamos viendo casos desde mediados de junio hasta ahora. Si ven la línea amarilla, los casos han aumentado rápidamente. Ya tenemos en promedio 5,000 nuevos casos de COVID todos los días. Este aumento tan rápido es debido a la variante Delta de COVID-19 que se transmite más rápidamente que el virus original, dejando a los no vacunados muy vulnerables. Los niveles más altos de casos son los de personas de 18 a 24 años, seguidos por personas de 24 a 49 años. Estos grupos etarios también tienen tasas más bajas de vacunación, que les mostraré en la siguiente gráfica. Después vemos el porcentaje de pruebas positivas. Esta gráfica retrocede a mediados de junio y viendo la línea amarilla vemos que el porcentaje de casos positivos ha estado arriba del 10% en todo agosto y hoy está al 13%, lo cual es mucho más alto que nuestro objetivo, que es menos de 5%. Ahora que la variante Delta, que es más contagiosa, se transmite más rápidamente, cualquier persona con síntomas de COVID o ha estado expuesta a COVID debe hacerse la prueba lo más pronto posible. Y recuerden, tenemos un tratamiento para COVID que se debe administrar dentro de los 10 días antes de los primeros síntomas de COVID, por lo que la identificación oportuna es aún más importante. Las vacunas son la mejor protección contra las hospitalizaciones de COVID, así como la muerte, así como complicaciones del virus. El tratamiento, que es terapia de anticuerpos monoclonales, pudiera reducir los síntomas y la necesidad de hospitalización, pero el tratamiento debe ser administrado dentro de los primeros 10 días de los síntomas de COVID. Pueden encontrar más información sobre este tratamiento en nuestro sitio web de COVID-19. En la siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día tras día. Esta gráfica también inicia a mediados de junio y viendo la línea amarilla, esta tendencia también ha aumentado rápidamente. Hoy tenemos casi 3,000 personas en el hospital debido a COVID y 725 personas en la unidad de cuidado intensivo con COVID. La semana pasada, Carolina del Norte tuvo el aumento más grande de admisiones a cuidado intensivo en un día desde que empezó la pandemia.
Esta tendencia es alarmante. Nuestros hospitales están estresados y muchos tienen capacidad limitada. Los hospitales están controlándose de manera que están limitando el número de procedimientos no urgentes y colaborando entre sí para transferir pacientes para que las personas reciban la atención que necesitan. Pero esta es exactamente la situación que estamos tratando de evitar. Es imperativo que todos se vacunen y utilicen una mascarilla para que haya camas de hospitales para los que los necesitan, ya sean los que tienen un ataque al corazón o tuvieron un accidente de auto o alguien con COVID-19. Esta siguiente gráfica muestra lo que está sucediendo a nivel local y este es un mapa de los CDC que muestra el nivel de transmisión comunitaria en Carolina del Norte. Rojo es alto, naranja es sustancial, amarillo es moderado y azul es bajo. Como verán, en todos los condados de Carolina del Norte están rojos. ¿Qué son los niveles más altos de transmisión? Esto quiere decir que todos en Carolina del Norte deben de seguir la guía de los CDC y llevar puesta una mascarilla en los lugares públicos en el interior hasta que las personas estén vacunadas y se pueda reducir la transmisión viral. Todas las escuelas deben de exigir mascarillas para mantener el aprendizaje presencial. La semana pasada el gobernador Cooper y también la doctora Tilson, directora de Salud Estatal, mandamos una carta a todas las juntas escolares locales para que implementen completamente todas las protecciones de salud que se encuentran en el toolkit de North Carolina Strong Schools y que protejan a sus estudiantes y al personal. Y hemos visto que unas han cambiado en cuanto a las mascarillas y ahora lo exigen. Ahora que estamos viendo nuestras vacunas, hay buenas noticias. Los proveedores en Carolina del Norte han ofrecido más de 10 millones de dosis de la vacuna COVID-19 y más personas se han vacunado en las últimas semanas. Nuestras tendencias estarían muchísimo peor si no hubiera más personas vacunadas de lo que tenemos. El 56% de los norcarolinianos mayores de 12 años están completamente vacunados. 59% mayores de 18 están completamente vacunados y el 85% de los mayores de 65 están completamente vacunados. En esta última slide, que es nueva, nosotros estamos viendo el porcentaje de la población que está completamente vacunada y de acuerdo a grupos de edad. Como lo dije anterior, nuestros índices son los más altos entre 18 a 24 años y también tan solo el 37% en el grupo de este grupo de edad está completamente vacunados. Tan solo 29% de la gente joven de 12 años a 17 están vacunados. Todos los que tienen menores de 12 no pueden tener la vacuna, están confiándose en nosotros para que los protejamos y si no se han vacunado todavía, los insto a que lo hagan para protegerse a su comuna y aquellos que no puedan ser vacunados. En Carolina del Norte, los datos nos muestran que las personas que no están vacunadas tienen 4 veces más, 400% más probable de que obtengan COVID-19 que las personas completamente vacunadas. Los nuevos datos de las agencias CDC afirman que las vacunas continúan diciendo que las vacunas son muy eficientes para reducir el riesgo de una enfermedad grave, hospitalización y muerte, y aún contra la variante Delta. Casi todos los casos de enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte han sucedido entre los que no se han vacunado. Nosotros vemos aquí en Carolina del Norte que los líderes de los hospitales allá están compartiendo, casi todos los que ya están en los hospitales están en cuidado intensivo y todos los que están ahí, la mayoría no tienen vacunas. Ahora tenemos las guías de CDC para aquellos que tienen comprometido el sistema inmune y ahora los CDC están recomendando que reciba las vacunas de Moderna y de Pfizer que tengan un refuerzo, una dosis adicional para protegerlos de COVID-19. Los datos más recientes sugieren que las personas que tienen el sistema inmune comprometido de manera moderada y grave y que no han podido llegar al mismo nivel de inmunidad después de las vacunaciones en comparación con aquellos que tienen el sistema inmune comprometido. Además, para continuar con la protección en contra de enfermedades severas, hospitalización y muerte del COVID-19, ahora que estamos entrando en el invierno, la Casa Blanca anunció que hay planes para dar vacunas de refuerzo y en este momento están revisando la FDA y también siguiendo las recomendaciones de CDC. Y entonces, después de 8 meses de haber recibido la última vacuna, es cuando ya podrán recibir la vacuna de refuerzo. Lo tenemos.
Este es el virus de COVID, es altamente contagiable. La capacidad de los hospitales ya está estresada, pero tenemos las herramientas para salvar vidas y asegurarnos que nuestros hospitales pueden ofrecer el cuidado a quienes lo necesitan. La mejor manera es vacunarse, ponerse la mascarilla y les insto a todos que lo hagan. Si usted ya está vacunado, les pido que que hablen con sus familiares y amigos que no están vacunados, díganles su experiencia e instenlos para que se puedan vacunar ahora y que así salvemos vidas. Gracias. Habla el gobernador. Gracias, doctora Cohen. Esto no es el lugar en donde queríamos estar, pero tenemos una manera de salir de esta. El año pasado nos poníamos a pensar de cuándo iba a terminar esto y cómo podíamos protegernos. La gran diferencia ahora es de que nosotros tenemos la herramienta más poderosa contra el virus y es una vacuna eficaz y segura. Estamos poniendo toda nuestra energía y enfocándonos en la campaña de vacunación. Yo le pedí al presidente que autorizara a la Guardia Nacional para que nos ayudara a llevar vacunas a todas las comunidades en el estado. Las vacunas están disponibles en las escuelas, gimnasios, centros comunitarios, consultorios, farmacias, departamentos de salud. Los voluntarios personalmente van a hablar con las personas, ofrecen información y transporte. Esto es animante, que el índice de vacunación del estado ha aumentado en las últimas semanas. Necesitamos esforzarnos más en este avance. Hable con sus amigos y familiares sobre la importancia de obtener las vacunas. Y si usted es un empleador, únase a aquellos negocios como Live Nation que están exigiendo que sus empleados y sus clientes se vacunen o que se hagan pruebas regularmente. Si no se han vacunado, hagan ustedes, tengan tiempo para vacunarse. Y en todo esto, no se les olvide el espíritu resiliente de Carolina del Norte. Nosotros sí podemos ganarle al COVID. Y como yo dije, conmigo se encuentra Will Ray, el director de Administración de Emergencias y del Departamento de Transporte, el secretario Eric Boyette, Mónica McGee y Lee Williamson son nuestros intérpretes de señas, y tras de cámara se encuentra Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Y ahora vamos a tomar preguntas aquí de los medios que se encuentran aquí, que están aquí en persona. Empecemos. Hola, gobernador, gracias. Tengo 8 preguntas. No es cierto, son 3. Ya sigues aumentando el número de preguntas. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿firmaría usted un presupuesto que de cualquier manera limitaría sus habilidades para poder responder a una emergencia como gobernador? Respuesta: estamos a mitad de una crisis pública de salud y no necesitamos alterar la ley de administración de emergencias en este momento. Le voy a pedir al orador y al presidente pro tem que eliminen esta parte del presupuesto. La propuesta de ley 805 impondría más cargas a las personas que están haciendo protestas. Si llega a su escritorio, ¿piensa firmarlo? Respuesta: no deberemos tener motines y esas personas deben ser enjuiciadas. Eso se debe indicar primero, pero también hemos presentado propuestas importantes acerca de equidad racial en el sistema judicial penal y algunos cambios lógicos que deben efectuarse, y esa propuesta no incluye ninguna de estas cosas, así que tengo grandes inquietudes, sobre todo cuando está independiente, sin estos otros temas que la legislatura ha estado comentando. Así que voy a revisar esta legislatura, voy a hablar con los líderes de la legislación y debemos resolver este problema de equidad, de justicia equitativa en el sistema. Y otra pregunta con respecto a algunas de las gráficas que vimos en la presentación. El mapa de Carolina del Norte está totalmente rojo. Hace 6 meses las mascarillas eran obligatorias en todo el estado y también en las escuelas. Ahora estamos viendo que en las últimas métricas de los últimos 6 meses, ¿usted está dispuesto o está considerando volver a imponer estas obligaciones de uso de mascarillas en las escuelas y en
en áreas públicas. Respuesta, la salud y seguridad de los norcarolinenses es lo más importante y todas las opciones están disponibles. Sin embargo, estamos en un momento distinto en esta pandemia de como estábamos anteriormente. Ya tenemos vacunas seguras y eficaces. Tantas personas continúan siendo vacunarse. Sabemos que es la manera de salir de la pandemia. Las personas, los negocios, las escuelas saben qué hacer, utilizar mascarillas y los protocolos de seguridad. Y muchas más personas están adoptando estos protocolos. Cada vez estamos convenciendo más a las personas para proteger a todos. Ahora vamos a enfocar nuestra energía en las vacunaciones, pero todos los otros temas están presentes y disponibles para utilizarlos. Sí, un par de preguntas en cuanto a las mascarillas. Aquí en el condado de Buec y en algunos otros condados tienen órdenes de llevar las mascarillas. Las escuelas, algunas sí o no. Este enfoque que no es general está sirviéndonos. Gobernador, respuesta. Las personas, como les dije antes, ya saben las personas qué hacer para protegerse. Lo que estamos viendo, yo creo que son mandatos a niveles locales que son más eficientes porque hay más personas que participan y es una mejor manera de ver que se cumplan. Me preocupa mucho eso, las mascarillas en las escuelas, especialmente con los niños que ni siquiera se pueden vacunar, pero me anima el hecho de que un sistema tras otro están volviendo a pensar y vamos a ver en los siguientes días más escuelas que ya van a participar y creo que ya tenemos más de 75% de los estudiantes en Carolina del Norte están obligatoriamente, tienen que llevar las mascarillas y esto continúa aumentando y nosotros animamos a los gobiernos locales que tomen una acción para sus ciudadanos locales. Pregunta, ¿quieren que las escuelas exijan que lleven mascarillas y todavía no lo quieren algunos hacerlos? Respuesta, nosotros tenemos que tener una participación eficaz si las decisiones se toman a nivel local, especialmente ahora con todo el conocimiento que tenemos. Y yo sé que la doctora Cohen, la doctora Tilson, muchos de nuestros proveedores médicos han estado hablando por teléfono con las juntas de elección locales, educándolos, dándoles información sobre esto y están siendo más receptivos para hacer esto y yo creo que es una mejor manera de hacerlo ahora. Última pregunta. En cuanto a las vacunas, ¿nos puedes decir qué preparaciones han hecho y cuál es el proceso? ¿Va a ser diferente a la primera ronda de vacunas? En cuanto a los lugares para vacunas, denos una idea de cómo se va a ver esto. Respuesta, nosotros ya estamos listos para la tercera vacuna, aquellos que tienen el sistema inmunológico comprometido, pero voy a permitir que la doctora Cohen conteste esto. Y así es que voy a reiterar de nuevo, para aquellos que en el sistema inmunocomprometido pueden ir a cualquier sitio de vacunación y van a poder recibir su tercera vacuna de refuerzo. Lo que anunció la Casa Blanca va a venir en septiembre, pero no va a ser antes del 20 de septiembre. Probablemente es cuando va a haber disponibilidad de una vacuna de refuerzo, una tercera dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna. Yo creo que seguimos viendo guías adicionales de los CDCs y de la FDA, cómo lo van a autorizar, lo vamos a hacer por grupos de edades o clasificación. Estamos listos para que nos digan cómo se va a hacer. Creo que estamos en un lugar diferente a como estábamos al principio, porque ahora tenemos un programa de farmacias más sólidos, porque ahí también se pueden vacunar al igual que en los consultorios. No voy a decir que todos, pero estamos instando a más que puedan dar vacunas. Ahora más consultorios tienen esto, así es de que hay más puntos de acceso, así es que nosotros estamos pensando que en las siguientes semanas, cuando recibamos guías del FDA y de los CDC, de cómo podemos estar listos para las vacunas de refuerzos. Pero nosotros ya estamos hablando con los proveedores de vacunas y le estamos preguntando cómo quieren ellos aumentar el número de vacunas. Y aquí este es uno de los lugares donde me preocupa, porque también les pedimos a los proveedores de vacunas que hagan más, en tanto que estamos viendo estas alzas en los hospitales y estamos viendo a los empleados de salud de primera línea, son los que están encargándose de cuidar a personas que están muy enfermos y tenemos muchísimo trabajo por adelante y por eso instamos a que todo el mundo se vacune, que lleven mascarillas, que se hagan las pruebas para poder reducir la transmisión. Gracias.
Tengo una pregunta sobre mal clima. ¿El director Ray puede reconocer? Sí, el director de Administración de Emergencias, el señor Will Ray. Director, comenzaré con esta pregunta. Cuando las personas piensan en inundaciones y eventos severos del clima, sobre todo en la costa, uno de los desafíos en el área del oeste, sobre todo con los deslaves de lodo, ¿qué estamos aprendiendo de lo que está sucediendo? Respuesta. Gracias, Jonah. Primero que nada, somos muy afortunados de tener los aliados que tenemos en las jurisdicciones locales en la parte del oeste del estado y tenemos excelentes alianzas con el equipo de respuesta de emergencia y estoy muy orgulloso de trabajar con los profesionales de emergencias. Como mencionó el gobernador, tenemos más de 250 personas trabajando, además de otros que fueron enviados de otros condados en el área oeste de Carolina del Norte para ofrecer esta asistencia crítica. Y agradezco tremendamente los esfuerzos de estas agencias. Quisiera agradecerles ahora. En el día de ayer, durante todo el día de ayer, vimos que cambió la amenaza considerablemente, empezó a aumentar los niveles de agua en los ríos y ocasionó algunas de las cosas que mencionaste, como los deslaves y daños a caminos y otras infraestructuras. Nuestra preocupación son las inundaciones rápidas y es por eso que incorporamos los recursos que enviamos, sobre todo para tener rescates en áreas de agua elevada. Continúan ellos haciendo este trabajo en búsqueda, así como de rescate de personas que están dentro de estructuras o de alguna manera están aislados de los caminos principales. Sigue siendo una operación de respuesta activa y continuaremos siempre y cuando lo necesite esa parte del estado. Como dijo el gobernador, la mayor parte del impacto parece ser en los condados de Haywood y Transilvania y continuaremos ofreciendo el equipo de ayuda para el oeste de Carolina del Norte siempre que se necesita. Siguiente pregunta. Es difícil enviar botes a lanchas a las montañas. He escuchado que hay 30 personas que no han sido localizadas y niños que no han llegado a sus casas después de la escuela. Respuesta, como dijo el departamento, el señor Boyet del Departamento de Transporte, todos los caminos están abiertos y hemos logrado ayudar a las personas, ya sea a través de aire o de botes. Tenemos ayuda de las patrullas y la Guardia Nacional que están en el área para poder ayudar con diversos recursos. Estas son condiciones que cambian conforme el agua sube o baja y quiero recordarles a todos que tengan mucho cuidado y estén conscientes de estos peligros. Es por eso que es importante seguir las guías de los oficiales de salud pública y cualquier orden que exista de evacuaciones. La última pregunta sobre el mal tiempo. Esto es para las personas en esta última semana, es la última semana de vacaciones de las personas van a las montañas y tienen planes para ir. ¿Qué deben hacer este fin de semana, que es el último fin de semana de vacaciones? Respuesta, creo que primero que nada deben asegurarse de recibir información profesional de fuentes adecuadas y que puedan recibir información y cualquier alerta para el área a donde se dirigen y estén conectados contactamente, vean el pronóstico del tiempo al área que van. Tendremos tormentas en el día de esta tarde y el resto de la semana. También pudiéramos tener tormentas que pueden producir inundaciones rápidas. Y también otra cosa que estamos observando es el huracán Henry, que en las últimas modelaciones se ha cambiado un poquito hacia el oeste, está a 100, se pronostica estar a 100 millas alejado de la costa de Hatteras. Esto pudiera afectar el área este de Carolina del Norte, así que por favor permanezcan vigilantes, observando el clima y procuren no ponerse en riesgo a ustedes y sus familias. De nuevo hablando de COVID, esta es para la doctora COVID. A lo mejor estoy haciendo una pregunta que a lo mejor ya la hicieron, pero lo voy a hacer de manera diferente. Nosotros, debo considerarme también. La vez pasada vimos que cada condado que estaba rojo, creo que estábamos en la fase 2, Garth Brooks anunció que está cancelando un concierto en Charlotte y Michael Bublé tuvo que reprogramar un concierto y ahora tenemos aquí a alguien que están hablando de conciertos que están sucediendo en otros
otros lugares de Live Nation. ¿Qué es lo que debe de la información que debe tomar las personas ahora que estamos oyendo las hospitalizaciones? Y por otro lado, estamos promoviendo conciertos. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente de aquí en adelante? ¿Cómo deben de enfocarse en esto? ¿Y cómo pueden equilibrar esto? Respuesta: es muy buena pregunta, y lo más importante, que las personas tienen que vacunarse. Continuamos viendo, y los CDC ya nos dieron más datos diciendo que las vacunas protegen a las personas para que no se enfermen severamente, hospitalizaciones o que mueran por el virus. Las vacunas son la herramienta número 1. Hace 6 meses no teníamos esta herramienta. Nosotros hemos visto la transmisión viral en el pasado, pero no teníamos vacunas. Ahora puede ir a cualquiera de las farmacias en todo Carolina del Norte y hay muchos proveedores que están ofreciendo las vacunas hoy. También tenemos tratamiento que antes no lo teníamos, y esto también ampliamente disponible, no nada más en infusiones, pero también se lo pueden administrar en un consultorio médico. Estamos en un lugar diferente, ahora estamos haciendo más pruebas, sabemos más de las mascarillas y lo que pueden hacer para protegernos. Nosotros tenemos que tener diferentes niveles de protección, tenemos que vacunarnos, mascarillas. Si tienen síntomas, háganse la prueba. Tenemos que utilizar nuestras herramientas, y por eso de esta manera nosotros podemos asegurarnos que los niños regresen a la escuela y cerciorarnos de que los eventos en Live Nation lo hagan de manera segura, si tenemos todos estos diferentes niveles de protocolos. Y desde el principio ha sido un objetivo común: tenemos que protegernos nosotros mismos y a los que están alrededor de nosotros. Las mascarillas, protegernos a nosotros y para los otros hacerse pruebas, los tratamientos. No, yo creo que todo vamos a poder superar. Estamos en diferente momento, pero tenemos que aprender de las lecciones anteriores para poder pasar estos 18 meses que hemos trabajado juntos, vacunarnos y hacer todo lo que necesitamos hacer. Gracias. De hecho, quiero que se quede ahí la doctora Cohen. Entonces, vamos en MRSA y en el boletín del estado. Ahora que hay más casos, junto con esto, el número de personas, muchos se han recuperado, y muchos aquí en Carolina del Norte. Mi pregunta inicial: ¿qué es lo que está haciendo para contrarrestar el nivel de inmunización natural que tienen las personas? Y si ya se vacunaron y si exitosamente se recuperaron, entonces tienen anticuerpos de COVID-19. Respuesta: hay diferentes maneras en que crea la inmunidad del cuerpo. Cuando tienes COVID y luego creas la inmunidad, y de cuando te enfermas. La vacuna es una manera cargada para enseñarle a tu cuerpo de diferentes tipos de COVID. Cuando tienes COVID, tienes la inmunidad natural y te enfermas, y potencialmente te puede dar un tipo limitado de inmunidad. Unos van a recibir una extensa, pero con frecuencia les puede dar una inmunidad limitada, y hemos visto a muchas personas que se enferman de COVID por segunda vez. Lo que estamos viendo ahora, los CDCs anunciaron esto, y es que aun cuando tienen una vacuna, está protegiéndolo contra una enfermedad grave y la muerte. También estamos viendo que hay una reducción de la protección de esta vacuna con el paso del tiempo. Lo mismo pasó si ustedes tuvieron COVID hace un año. Su inmunidad se puede reducir con el paso del tiempo. Si se vacuna, le enseña a su cuerpo a reconocer a COVID en todas sus formas y lo protege de tener una enfermedad severa y de hospitalización. Por eso es bien importante, si ya tuvo COVID o no, que se vacune inmediatamente. Y otra pregunta: para que estos anticuerpos que ha hecho el Estado y que va a continuar haciendo para rastrear el porcentaje de la población que tiene estos anticuerpos de la vacunación y de la inmunidad natural. Respuesta: no tenemos suficientes datos nada más para rastrear anticuerpos solos. Lo que no nos dice lo suficiente si está protegido para que le den el COVID en el futuro. Nuestro sistema inmune trabaja de varias maneras. Puede ser las células T y también ¿y cuál es lo que nosotros vamos a querer estar rastreando? Solo así anticuerpos, las células T, o si son algunas otras cosas, para cerciorarnos que continuemos teniendo la protección. Lo que nosotros podemos hacer es estudios naturales, y los CDC anunciaron uno de lo que estaba pasando en Nueva York y en una institución de cuidado a largo plazo. Así es de que nosotros estamos viendo los estudios para informarnos y conocer cómo funciona nuestro sistema inmune, cómo está respondiendo al COVID.
COVID. Lo que nosotros sabemos es que las vacunas son muy eficientes para protegernos de que nos enfermemos muy gravemente o ir al hospital o morir por COVID. Este es mi mensaje. Las vacunas salvan vidas y hay que vacunarse lo más pronto posible. Gobernador Cooper, tengo una pregunta. Usted ha visto en todo el estado de que hay padres de familia y juntas escolares que hacen que las escuelas están haciendo que sea obligatoria las mascarillas y así es que ampliamente, ¿qué les dice a los papás que no quieren? Respuesta, les digo que las mascarillas salvan vidas. Y cuando estamos exigiendo que los niños en edad escolar y al personal estamos protegiendo a los que ni siquiera tienen la oportunidad de vacunarse, porque están muy chiquitos para vacunarse. Así es de que probablemente es una de las cosas más importantes que podemos hacer, llevar la mascarilla para proteger al público y a nuestros niños en la escuela. Y así es y de seguimiento, yo creo que le prometo que esta es la última pregunta. Aquellos padres, si esto ha sucedido y lo ve uno en Facebook y los padres de familia van a sacar los niños de las escuelas públicas y estamos explorando otras opciones. ¿Usted cree que es una respuesta válida o qué les puede decir? Que están sacando a los niños de las escuelas públicas y encontrar otra opción para educar a sus niños. Respuesta, probablemente una de las cosas más importantes en su vida son sus niños. Yo sé, yo me siento así ahora aunque mis niños son adultas. Este es algo bien emotivo y aún si es un padre que se siente fuertemente de llevar una mascarilla o no, yo entiendo que el querer a alguien y el amor de los niños, yo insto a los padres que escuchen la voz de los doctores, que vean los CDCs, para que vean toda la evidencia que está ahí, para que sus niños van a estar protegidos más en una escuela en donde los niños están llevando mascarillas. Y yo espero que ellos se van a quedar en las escuelas públicas. Queremos que lo hagan. Y ciertamente yo sé que hay ciertas escuelas que no están exigiendo las mascarillas y los padres quieren cerciorarse que pueden protegerse y a lo mejor va a ser que esto en una escuela que el personal, los estudiantes no llevan mascarillas. La ciencia es bien clara. Nosotros necesitamos hacer esto y yo espero que los padres puedan unirse y que se unan a los líderes locales y que hagan todo lo que tengan que hacer para proteger a los niños. Gobernador, quisiera hablar sobre las escuelas, ya que estamos hablando de este tema. Mencionó una razón para no tener una obligación de utilizar mascarillas en las escuelas, que es para darle el control local a las escuelas y que existen las vacunas. Sin embargo, los niños menores de 12 años no se pueden vacunar. Hemos escuchado de algunos padres en estos distritos que están diciendo que voluntariamente van a usar las mascarillas y que dicen que la Junta escolar no está poniendo en primer lugar su seguridad. ¿Usted cree que una obligación de usar mascarilla en las escuelas y que los padres estarían desanimados en usted y en el Estado también? Respuesta, tenemos más del 75% de alumnos que tienen que utilizar las mascarillas de manera obligatoria y creemos que más escuelas van a estar de acuerdo con esto debido a las conversaciones que están teniendo con doctores y profesionales de salud. Yo quiero asegurarme que nuestros niños estén a salvo en las escuelas y lo que estamos viendo es que cada vez hay más participación y más cumplimiento a nivel local y seguimos viendo esto. Les diré que todas las opciones están todavía sobre la mesa. Continuaremos consultando con los profesionistas médicos para ver cómo el año escolar progresa y todas las opciones siguen estando disponibles. Respuesta, voy a utilizar el ejemplo de Harnett County. Ellos utilizan mascarillas de manera voluntaria. Si hay un brote general en las primeras semanas de escuela, ¿usted cree que usted debe ser responsable por estos casos? Respuesta, bueno, yo espero que el condado de Harnett cambie su manera de pensar. Veamos cómo funciona, porque hemos tenido muchas conversaciones. Todos estamos en esta situación juntos y tenemos que colaborar para actuar de manera responsable. Mi última pregunta es para la doctora Cohen y es acerca de la obligación de utilizar mascarillas en todo el estado. Usted ha hablado de los casos y sabemos que no hay fronteras para el virus. ¿Usted estaría de acuerdo en que todo el mundo debiera usar mascarillas al estar en interiores? Respuesta, como mencioné anteriormente, estamos
diciendo que recomendando que todas las personas utilicen mascarillas en sitios en interiores en todo el estado. Lo que yo veo es una situación en la que algunas autoridades lo están obligando y nosotros estamos en apoyo de esto. Y yo creo que esto va a continuar ayudándonos a reducir la propagación del virus. Estamos recomendando que a todo el estado, en Carolina del Norte, las personas utilicen una mascarilla estando en interiores. Sabemos lo que funciona y utilicémoslo. Tenemos todavía muchas personas que no se han vacunado. Nuestro enfoque sigue siendo que las personas se vacunen. Pregunta. Los CDCs están colaborando con 16 estados donde hay más casos de COVID. Carolina del Norte es uno de estos estados y respuesta, tendría yo que regresar y colaborar con mi equipo. Estamos trabajando con los CDC, pero déjame investigar con ellos. Pregunta, mi última pregunta es sobre el clima. En el condado de Hayward escuchamos que 30 personas estaban perdidas, estaban desaparecidas. ¿Tiene usted una idea de cuántas personas se están localizando? Respuesta, hemos visto algunos informes de personas que están desaparecidas y sabemos que algunos están ahí en el condado de Hayward. Estos no han sido informes que han sido confirmados en este momento. Sí quisiera yo estresar, como dije anteriormente, que la operación de búsqueda continúa en este momento y estamos en modo de respuesta. Seguimos buscando a personas en estructuras, están haciendo unas búsquedas amplias y haciendo evaluaciones. También los equipos de aumento de agua rápida. Continuamos identificando hogares y personas que necesitan apoyo y anticipamos que habrá potencialmente más, continuará, pero nuestro equipo continúa enfocándose en operaciones de rescate en este momento. Una pregunta más para la doctora Cohen. Se envió una carta a las escuelas, a 56 distritos escolares. ¿Sabe cuántos de ellos han revertido su designación y cuántos de ellos lo están usando voluntariamente? Respuesta. Como dijo el gobernador, el 75% de los alumnos se les aplica esta obligación de utilizar mascarillas. Creo que 12 o 13 distritos escolares han cambiado su opinión con respecto a utilizar mascarillas y les agradezco que lo hayan hecho. Continuamos colaborando con otros distritos escolares. Como dijo el gobernador, esperamos que más distritos escolares se convenzan de que la obligación de usar mascarillas es lo mejor, además de seguir otros protocolos de seguridad. Son 12 o 13 y espero ver más el resto de esta semana. Gracias. Don. A ver, ahora sí esta es la última. Don Bauer, News and Observer, en cuanto a preguntas del presupuesto y vacunas. Empiezo con el presupuesto. Ahora que estamos en el proceso de conferencias, hay provisiones que son cosas con las que no va a poder acceder, suponiendo que se está reuniendo en persona o virtualmente. Todas las opciones están en la mesa, no hay ninguna cuestión que han hecho un veto o han firmado el presupuesto. Va a ser una combinación de todo esto. Nosotros queremos todas las políticas. Hay varias que se llevarían horas y horas de reunirse y muchas enmiendas para poder tenerlo correctamente y no deberían de estar en el presupuesto. Y ustedes pueden ver de mi presupuesto que queremos invertir más en educación, en los salarios de los educadores y también queremos expandir Medicaid y queremos cerciorarnos de que los niños tienen una educación sólida. Esas son mis prioridades y todo el mundo las conoce y así han estado y los líderes lo conocen y nosotros vamos a encontrar algunas acomodaciones, algunos arreglos, pero al final del día nosotros no vamos a tener un presupuesto malo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a querer llegar a un acuerdo. Ustedes se van a reunir antes de la conferencia respuesta. Hemos estado hablando, tienes el Senado y la Casa de Representantes, tienen diferentes presupuestos, diferentes ideas y muchos desacuerdos. Así es que vamos de un lado a otro. ¿Cuándo voy a entrar en el proceso? Van a tratar de llegar a unos acuerdos entre ellos y literalmente estamos
estamos hablando de cientos de puntos que se involucran en este presupuesto y están en disputa. La cuestión clave es que también los demócratas en el Senado han visto el presupuesto antes de que lo implementen y voten un voto. Y también hay que entender que hay cosas que yo quiero cambiar y ver que se limiten, otras que se agreguen y están abiertos a negociar en ese momento. Y eso es lo que es bien diferente de esta situación, es de que queremos tener estas conversaciones antes de que se tome el voto en el presupuesto. Yo tendría que tomar, ya sea hacer un veto, objetar, si no ha tenido la oportunidad de vetar, si es que el proceso funcionó la última vez, y tenemos que hacerlo de esta manera. Yo creo que va a ser un poco más fluido, en donde nosotros ya estamos hablando, la doctora Cohen ya está hablando con los legisladores en cuanto a salud y servicios humanos, y continuaremos con esta conversación. Ahora, en cuanto a vacunas relacionadas, en cuanto a nivel estatal y local, en donde va a ser un mandato o una prueba semanal para los empleados estatales. ¿Y qué tal para los maestros y aquellos que trabajan con niños que todavía no están en edad de vacunarse? Esto sería una orden a nivel estatal o local. Respuesta: nosotros queremos incentivar que todas las personas se vacunen, especialmente aquellos maestros que trabajan con estudiantes, y nosotros sabemos que vamos a seguir trabajando con la Junta Escolar Educativa y con el superintendente de instrucción pública, y también con los sistemas locales que emplean a estos maestros y que están tomando decisiones sobre esto. Nosotros lo pusimos al principio del proceso y poder tomar decisiones de cómo vamos a dar prioridades. Ya les mandamos la señal y ya les dijimos que los educadores deben de estar vacunados. Seguiremos impulsando esto. ¿Alguna otra de que va a ser obligatorio? Respuesta del gobernador: todas las opciones están en la mesa. Y para la doctora Cohen, ustedes hablaron de la vacuna refuerzo. No hay nada del refuerzo de Johnson & Johnson y muchas personas están preguntándose cuándo van a estar disponibles estas. Respuesta: los CDC y la FDA anunció, fue específico para la Moderna y la de Pfizer, y mencionaron que la de Johnson & Johnson están buscando más datos que se supone que van a salir en las siguientes semanas, y nosotros vamos a ver estos datos muy de cerca. Estamos viendo que el refuerzo no va a estar alguien elegible sino hasta después de 8 meses de que terminó su serie de vacunas, la primera ronda. Johnson & Johnson fue autorizado hasta marzo, así es que en cuanto al tiempo, todavía tienen un poquito más de tiempo para recopilar más datos. Así es que todavía están viéndolo y analizando para entender bien lo de Johnson & Johnson y qué es lo que va a pasar. También estuvo hablando de tener diferentes niveles de seguridad. Es más probable que tenga COVID los que no están vacunados. ¿Cuál es el factor de riesgo para los vacunados? ¿Cómo ellos, qué tan preocupados deberían de estar? ¿Deben de ajustarse y llevar mascarillas? Y los que hay varias cosas. Respuesta: en cuanto a su pregunta, en primer lugar, yo diría que las vacunas continúan mostrándonos que son muy eficaces para evitar una enfermedad grave y la hospitalización. Hay nuevos datos que sacaron los CDC y también están reforzando esto. Para aquellos que ya están vacunados, deben sentirse protegidos de lo peor que pudiera ocasionar COVID. Pero lo que estamos viendo es de que todavía es posible que vuelva a tener COVID, que tenga COVID aun cuando se haya vacunado. Es más raro, pero sí es posible, y particularmente para aquellos de nosotros, y yo puedo hablar por mí misma, yo tengo 2 niños que tienen menos de 12 años que no tienen vacunación. Creo que hay diferentes decisiones para diferentes personas. Algunos tienen que tomar decisiones en cuanto a su sistema inmune, o que si son más de riesgo, y ya tenemos las herramientas y ya sabemos. Cerciórense que ustedes están adaptando la protección de diferentes niveles para su propia protección. Yo llevo una mascarilla cada vez que yo voy a un lugar interior, de acuerdo con los CDC. Yo llevo una mascarilla, pero soy muy particular en cuanto a esto porque mis niñas no están vacunadas y queremos cerciorarnos de que hay más protocolos también. Y así es, de cada familia, cada persona tiene que pensar sobre eso, y todo mundo tiene que recordar el hecho de que todos estamos en esto juntos y nuestras acciones influencian a nuestra comunidad, vecinos, familia. Por eso que las protecciones en diferentes
diferentes niveles es bueno, las vacunas funcionan, pero las mascarillas en este momento son también necesarias cuando hay tanto virus en Carolina del Norte y desafortunadamente es muy contagioso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de las personas, reporteros que no están presentes? ¿Si pueden identificarse y su organización? Tyler Fleming, de Spectrum News. Hola, gobernador. Esta pregunta tiene que ver con lo que está sucediendo en el oeste del estado. Una semana. ¿Nos puede dar una actualización de lo que ha sucedido? Y la cantidad que se ha invertido en infraestructura y en mitigación de cambio climático equipara a la amenaza que estamos viendo. Respuesta: no. Necesitamos una mayor inversión e infraestructura resiliente para combatir después de volver a construir después de las tormentas. Tenemos que pensar en tormentas futuras. Sabemos que el cambio climático ha afectado la velocidad de estas tormentas y simplemente estamos viendo mes tras mes lo que está sucediendo, no tan solo en nuestro estado, sino en todo el mundo. Conforme reconstruimos los daños, tenemos que aumentar la resiliencia e invertir más en resiliencia. Es una de las razones por la que realmente apoyo este trato de infraestructura bipartisano que ha sido aprobado por el Senado. Espero y salga del Congreso y sea firmado por el presidente. Tenemos nuestra Oficina de Recuperación y Resiliencia. Estamos colaborando en temas de resiliencia. Debemos enfatizar más esta situación. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Bostenberg, de Fox 8. Casi todos los departamentos públicos del Triad quieren continuar el trabajo de rastreo de contactos. ¿Van a poder contratar a más rastreadores? Respuesta: queremos aumentar el número de personas que están haciendo ese trabajo de rastreo. Voy a permitir que la doctora Cohen responda. Gracias por la pregunta. Obviamente estamos trabajando arduamente para tener los recursos establecidos. Hemos aprendido muchas lecciones, así como hemos incorporado otros protocolos para enviar mensajes por texto y otros medios electrónicos de comunicación para hacer ese trabajo de contactos y poder reducir la carga en los rastreadores de contactos. Pero estamos tratando de cubrir todos estos trabajos. La siguiente, por favor. Laura Lee, Carolina Public Press. Nosotros hablamos mucho de de la orden de mascarillas en las escuelas y también de las pruebas en las escuelas, y tienen un plan de opciones, hay como 52, pero otros sistemas son más grandes y los padres están diciendo que no hay protocolos de pruebas. Ahora que van a regresar a la escuela los niños, ¿qué tipo de programas tiene para pruebas y qué le va a decir a los padres? Ven que no hay suficientes protocolos de pruebas. Respuesta: estamos incentivando a que se hagan pruebas, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que conteste esto. Hola, Laura. Respuesta: hay dos maneras de pruebas que estamos ofreciendo gratis para los distritos escolares. Una es de que tienen acceso para unas pruebas rápidas en todos los sitios en las escuelas. Queremos cerciorarnos de que tienen acceso a la enfermera de las escuelas. Esto nosotros hemos visto mucha participación. Yo les puedo dar las cifras, el número de distritos escolares que están haciendo pruebas in situ para niños, para los que vienen a la escuela y tienen síntomas, ya sea un maestro o estudiante que tienen síntomas de COVID, pueden hacer una prueba en ese momento. Y con esto se reduce el tiempo de saber si esta persona es positiva o no, pero también nos va a ayudar para cuarentena y otro tipo de protocolos que hay que implementar. Y la otra cosa es en cuanto a las pruebas de evaluación, hacer pruebas de rutina a ciertas poblaciones, y lo van a hacer de manera rutinaria para los estudiantes y los maestros. También no tenemos
gratuitamente para todos los distritos escolares que están trabajando con el Estado. Hay varios distritos escolares y creo que esta cifra es mayor que lo que nos dijo, pero voy a hablar con mi equipo para que les dé las cifras. Y hay más escuelas que están participando más. Creo que lo que son importantes, los protocolos de diferentes niveles, vacunas, mascarillas, pruebas, la cuarentena, todas estas capas ayudan a proteger a nuestros estudiantes a que se queden en las escuelas y aprendiendo. Vamos a continuar trabajando con los distritos escolares para que sepan las opciones que están disponibles e incentivarlos que aprovechen estas. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta de seguimiento de Laura Lee de Carolina Public Press. Gracias por la respuesta. Quiero preguntarle acerca de anticuerpos monoclonales y si este es un tratamiento potencial para personas que ya tienen COVID. ¿Tenemos suficientes suministros? Y si hay una buena distribución en todo el estado, de manera que cualquier persona en el estado pudiera accederlos. Respuesta. Laura, gracias por la pregunta. La versión corta es sí, tenemos acceso a anticuerpos monoclonales. Están disponibles en modo de infusión, así como en inyección. Ahora podemos administrar estos tratamientos en más espacios. Anteriormente, uno tenía que ir a un sitio donde se permitían las infusiones. Ahora se pueden hacer de manera de inyección y están disponibles en más sitios. Estamos tratando de que haya más acceso en todo Carolina del Norte. Sí, lo que hemos visto es que hay un bajo uso de estos anticuerpos monoclonales y queremos asegurarnos de que las personas sepan que están disponibles y aquellos que sientan síntomas de COVID, lo importante es hacerse la prueba de inmediato porque estos anticuerpos monoclonales se tienen que utilizar dentro de los 10 primeras de sentir los síntomas. Mientras más rápido se detecta el COVID, mejor. Así que es muy importante. Háganse la prueba si creen tener síntomas de COVID y si tienen COVID, comuníquense con su doctor y asegúrense que pregunten acerca de este tratamiento, si tienen una edad mayor o tienen enfermedades subyacentes. La respuesta es sí, tenemos acceso a estos anticuerpos monoclonales y lo podemos dar en más sitios y estamos colaborando con proveedores para que este acceso esté más disponible en todo el estado. La siguiente pregunta. La final. Y con esto terminamos la conferencia. Es de North Carolina Health News. Rose Hoven. Y ahora quiero regresar a la orden ejecutiva para los departamentos del gabinete de que se vacunen los empleados, ofrecer vacunas. Tengo curiosidad de cómo se va a vigilar el cumplimiento. Si va a haber una base de datos o a la otra cosa que también tenemos curiosidad es de cómo van a vigilar el cumplimiento, especialmente en ciertas instituciones. Algunas están en áreas rurales, a lo mejor tienes una base de datos que están vacunados, pero ¿cómo vas a vigilar el cumplimiento de las mascarillas? Respuesta, los supervisores inmediatos van a ser los que implementar las reglas que fueron impuestas por las oficinas administrativas del Estado. Estamos colaborando estrechamente con todas las agencias del gabinete, número 1, para cerciorarse que tenemos un proceso para verificar las vacunas y no tenemos que preocuparnos, pero si no lo verifican y nosotros queremos cerciorarnos de que hay pruebas y también de que hay mascarillas, y los supervisores van a ser responsables de que esto se haga. Y también están trabajando en los protocolos sobre las consecuencias para los empleados, que simplemente no se van a hacer las pruebas ni tampoco se van a poner una mascarilla. Y queremos trabajar todos juntos en esto. Seguimos trabajando en lo que va a ser las medidas disciplinarias finales, pero la idea es de que se vacune la gente. Y estamos utilizando este periodo de tiempo para hablar con las personas, para escuchar qué es lo que les preocupa y convencerlos de que se vacunen. Doctora Cohen, ¿quiere agregar algo más? Así es que hay una de seguimiento, Rose. Sí, gracias. En cuanto a la verificación de las vacunas, nosotros hicimos un artículo de
cómo tener la verificación en la página web del Estado, pero yo fui a una farmacia y la farmacia no tiene verificación. Y luego fui a un centro comunitario y ellos no subieron su dirección electrónica, así es de que cómo van a ser las alternativas para aquellas personas para que puedan obtener su verificación de la vacuna y que no se encuentre en la base de datos del Estado. Respuesta: primero, la gran mayoría de los carolinenses ya recibieron su vacuna con un proveedor de vacunas. Eso quiere decir que su información está accesible y es fácilmente descargable. Ahora, si fuiste a algunos de los aliados federales en CVS o Walgreens, cada uno de ellos tiene su propio portal en donde pueden acceder su récord de vacunas. Queremos cerciorarnos de que las personas pueden tener acceso a sus récords. Si ustedes fueron con un proveedor y que no es una farmacia, ustedes pueden ir a través del portal de Carolina del Norte, pero todas estas farmacias tienen sus portales individuales para poder acceder a la información. Yo sé que hay varios lugares que están trabajando con los centros de salud comunitarios y con otros para poder facilitar su disponibilidad para que la información de las vacunas esté accesible para aquellos que ya la recibieron. Estamos trabajando con ellos y con mucho gusto vamos a apoyar ese esfuerzo a nivel nacional. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotras hoy. Si no se han vacunado, háganlo. Gracias.